Muchas gracias también a ONG Olivino por el espacio y a todos quienes se están conectando hoy día. Espero que el ladrido de mi perrito no les moleste. Se va a callar. Bueno, eh, yo creo que la mayoría de nosotros ya están un poco aburridos, un poco cansados de leer y escuchar de inteligencia artificial por todos lados, ¿cierto? Pero mi intención hoy día es que entendamos mejor cómo funcionan realmente estos chatbots y que em, sepamos cuáles son los riesgos que conlleva su uso. Entonces, para comenzar, necesitamos saber cómo estamos usando estos chatbots de inteligencia artificial. Hay varios estudios que nos pueden dar algunos datos. Por ejemplo, que el 71% de los chilenos ya usa la inteligencia artificial en tareas cotidianas para tomar decisiones, que el 22% recurre a chatbots cuando se sienten tristes o solos. Y esta cifra sube al 35% en jóvenes a nivel global. Y por último, hay un análisis que hizo Safety Detective, que tomó miles de conversaciones de ChatGPT que se filtraron y mostró que el 60% de los temas considerados sensibles eran consultas médicas, legales o personales, donde los usuarios compartieron datos privados sensibles, como crisis personales, incluso ideación suicida. Esto es decir, en resumen, estamos usando estos chatbots como terapeutas, como médicos, como asesores, incluso como amigos, pero no sabemos bien cómo funcionan o qué pasa con la información que compartimos con ellos. Entonces, para continuar, necesitamos primero saber cómo definir inteligencia artificial, ¿cierto? Para esto vamos a tomar la definición que nos dan de la UNESCO, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que dice que son aquellos sistemas tecnológicos con capacidad de procesar información de manera que se asemeja a un comportamiento inteligente, incluyendo funciones de aprendizaje, percepción, predicción, planificación y control. Eh, en este sentido, tenemos varios tipos de inteligencia artificial. Por una clasificación de enfoque o paradigma, podemos ver que tenemos la inteligencia artificial simbólica, que se basa en reglas lógicas explícitas, es decir, nosotros le decimos a la máquina si X, entonces devuelve Y. Por supuesto, estos sistemas son mucho más rígidos, no son tan flexibles, pero ahora tenemos lo que más se utiliza, que es la inteligencia artificial subsimbólica. En esta existe el aprendizaje a partir de datos y tenemos los conceptos ya bastante conocidos como Machine Learning, que son algoritmos que pueden aprender patrones de los datos de entrenamiento y posteriormente hacer inferencias precisas sobre nuevos datos. El Deep Learning, que es una subclasificación de la Machine Learning, que es un poquito más compleja y se usa para tareas más complicadas. Y dentro del Deep Learning también tenemos una subcategoría que son estos Large Language Models o modelos de lenguaje de gran escala. ¿Ya? ¿Qué son estos LLMs? Bueno, podemos caracterizarlos con algunas ideas clave. Primero, que son entrenados con cantidades masivas de texto, estamos hablando de miles de millones de recursos, textos, artículos, sitios web, y este modelo, hay que tenerlo bien claro, no lee ni entiende el texto como nosotros, sino que convierte cada palabra o fragmento de palabra en un vector de números, ¿ya? Lo ubica con respecto a su contexto y aprende patrones estadísticos sobre cómo esos vectores se relacionan entre sí. Y lo hace a tal nivel que puede sostener conversaciones, resumir textos, traducir, programar y dar respuestas aproximadas sobre temas que nunca le fueron enseñados explícitamente. Entonces, en pocas palabras, estos sistemas son entrenados para predecir eh, cuál es la siguiente palabra más probable en una secuencia de texto. Si queremos graficar más o menos y de forma muy simple cómo funcionan, podemos verlo de esta forma, ¿ya? Le hacemos una pregunta a un chatbot como ¿qué es la fotosíntesis? El modelo separa esta frase en palabras o en fragmentos, convierte estas palabras en vectores numéricos, los analiza dentro de su contexto y va refinando la respuesta, prediciendo qué palabra tiene que poner
en cada lugar para formar una respuesta coherente. Es muy importante, y esto trato de recalcarlo harto, de hecho creo que lo digo varias veces en la presentación, así que perdonen si soy latera, pero estos modelos no saben ni comprenden los textos como nosotros, ¿ya? Generan respuestas basadas en patrones estadísticos, y por eso es imposible evitar que se equivoquen. Eh, y generalmente producen información falsa o errónea con la misma seguridad y fluidez que con la que producen la información correcta. Y además, un tema bien importante que se conecta con lo que hablaban los chicos anteriormente, nuestras conversaciones con ellos no son privadas. Para empezar, van a viajar al servidor del proveedor, se almacenan y pueden ser filtrados o ser utilizados para el entrenamiento de futuros modelos. Entonces, es importante que entendamos que los riesgos de privacidad de estos modelos no son accidentales, no son por suerte, sino que son parte de cómo están construidos y de cómo las empresas que los desarrollan gestionan nuestros datos. Entonces, vamos a repasar algunos de estos riesgos. En primer lugar está la retención de datos. Esto quiere decir que los modelos pueden reproducir fragmentos literales de los datos con los que fueron entrenados. Hay investigadores que han hecho la prueba y han demostrado que con técnicas específicas se puede forzar a estos modelos para que devuelvan información personal que aparecía en el corpus de entrenamiento, nombres, correos electrónicos, números de teléfono. Eh, es decir, esta información que alguien en algún momento publicó en Internet puede surgir en una respuesta de uno de estos chats. El segundo riesgo es el uso de nuestra información para el reentrenamiento de estos modelos. Y la mayoría de estos chatbots de consumo regular para personas no empresas tienen esta configuración predispuesta a que nosotros si les damos nuestros datos, ellos los pueden usar para su entrenamiento. Para salir de eso hay que entrar a las configuraciones y eh, hacer un cambio en esto para que se quede claro que nosotros no queremos que usen nuestros datos en el entrenamiento, pero no es el comportamiento por defecto. También está el riesgo de inferencia de perfiles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo por qué darle explícitamente cierta información a estos modelos para que ellos saquen conclusiones sobre quién soy. Por ejemplo, si yo siempre le estoy pidiendo recetas de comidas con baja en sodio, el sistema puede clasificarme como una persona con riesgo cardiovascular y esta información puede terminar alimentando perfiles demográficos que son usados por aseguradoras u plataformas publicitarias. Hay que tener mucho cuidado con los términos y condiciones de privacidad de estos modelos, porque la mayoría de ellos comparten información con otros servicios. Y el cuarto riesgo es la vulnerabilidad del ecosistema en el que están insertos los LLM. Ya sabemos que están en todos lados. Ahora hay extensiones de navegadores que tienen inteligencia artificial, apps de terceros, herramientas que se conectan a las APIs de estos modelos. También son vectores de riesgo para nuestros datos. Y estos riesgos no son simplemente teóricos, ¿ya? Hay muchos casos de filtraciones a gran escala. Y les voy a dar algunos ejemplos puntuales, como por ejemplo en agosto del año pasado, 370.000 conversaciones de Grok del chat de X se filtraron y se indexaron en Google. Es decir, uno entraba al buscador y podía llegar a toparse con una conversación privada. Y estas conversaciones incluían consultas médicas, contraseñas, incluso métodos de suicidio. Este mismo mes, ChatGPT pasó por algo parecido, pero a menor escala. Creo que fueron como 4.000 conversaciones que quedaron expuestas en Google, ya que OpenAI estaba probando una configuración que era hacer descubribles las conversaciones. Y esta venía por defecto marcada. Em, Esto hacía que las conversaciones también fueran indexadas en buscadores como Google. Y por suerte, después de ver que esto fue un pequeño escándalo, OpenAI desactivó definitivamente esta configuración.
Y por último, en diciembre del 2025, la firma Ox Security descubrió que dos extensiones de Chrome maliciosas, que tenían alrededor de 1 billón de descargas combinadas, robaron conversaciones completas de ChatGPT y DeepSeek y las enviaron a servidores controlados por atacantes, ¿ya? Esta información puede ser usada para, por ejemplo, hacer phishing dirigido, es decir, phishing que es mucho más creíble porque ya tienen tus datos. Ahora, frente a toda esta problemática, han ido surgiendo ciertos lineamientos y legislaciones. Tenemos, por ejemplo, los principios de la inteligencia artificial de la OCDE o las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. Estos documentos hablan sobre la privacidad, la transparencia y la responsabilidad humana que tienen que tener estas plataformas, pero no tienen fuerza vinculante legal. Por otro lado, tenemos la Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que clasifica los sistemas de inteligencia artificial por nivel de riesgo y prohíbe su uso como calificación social o para la identificación biométrica masiva. Y en el caso de nuestro país, la ley 21.719, que va a entrar en plena vigencia en diciembre de este año, crea la Agencia de Protección de Datos, exige notificar brechas de seguridad en máximo de 72 horas y prohíbe tomar decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado, ¿ya? Estas dos últimas sí tienen fuerza legal vinculante. Pero, ¿qué dicen las empresas que desarrollan estos chats? Bueno, ellos han estado hace bastante tiempo haciendo lobby para evitar que se legisle sobre sus productos. Y es interesante porque hace 2 años Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, estaba declarando el Congreso de Estados Unidos pidiendo que se pusiera más regulación sobre la inteligencia artificial. Pero esto lo hacía bajo el supuesto de que estaban a punto de llegar a la superinteligencia artificial, que podía tomar el control y transformarse en un Skynet y llevarnos a una apocalipsis. Pero hoy en día el mensaje ha cambiado bastante. Eh, lo que decían antes que era una amenaza existencial para la humanidad, ahora lo están vendiendo como algo clave para mantener la hegemonía de Occidente y en específico de Estados Unidos. Eh, Se están criticando estas regulaciones que han surgido porque se ven como obstáculos que podrían debilitar a este país frente a sus adversarios como por ejemplo China. La idea que venden es que es mejor que ellos lleguen a la superinteligencia artificial antes que China y que por esta razón necesitan menos restricciones. Ahora, la mala noticia es que la filtración de datos es solo uno de los aspectos problemáticos de estos desarrollos. Hay cosas mucho más complejas como por ejemplo que se entrenan en recursos robados o extraídos sin consentimiento, que provocan pérdida de habilidades si es que se usan demasiado frecuentemente, tienen un impacto ambiental importante, se construyeron sobre el trabajo de trabajadores precarizados, se concentra más el poder en estos magnates tecnológicos y se produce un cierto deterioro de la democracia con la filtración de estos deepfakes y el lobby que hacen estas empresas para evitar la regulación. Se pinta un panorama más o menos negativo, pero yo quiero pensar que tenemos opciones ante esto. Eh, a mi parecer, todos deberíamos utilizar el pensamiento crítico frente a esta tecnología y ante cualquier nueva tecnología y nuevo producto, ¿ya? Por ejemplo, no deberíamos aceptar que este desarrollo es inevitable. Hay otras formas de crear automatizaciones e inteligencia artificial. Estas otras técnicas son mucho menos dañinas y tienen aplicaciones mucho más claras. Y como segundo punto, me tomo de eso. Hay que evaluar los casos de uso específicos de la tecnología. ¿Realmente creen que necesitamos una máquina que se nos vende como que va a resolver todos nuestros problemas, pero que termina desperdiciando muchos recursos y capacidades y que tiene un impacto realmente negativo a muchos niveles? Por otro lado, tenemos que pensar en quién se beneficia y quién paga los costos de los desarrollos tecnológicos. A quiénes les estamos dando más recursos y más poder y en qué posición quedamos nosotros frente a eso. Y también
a quiénes estamos perjudicando al usar esta tecnología. Y por último, tenemos que cuestionarnos también cómo estamos usando la tecnología. La responsabilidad no puede caer solamente sobre el usuario final, pero sí es importante que asumamos eh, que somos seres conscientes y tenemos capacidad de acción y de decisión, que no seamos consumidores pasivos y que evaluemos qué nos entrega la tecnología, pero también qué nos está quitando. Ahora, algunos consejos de uso, porque es necesario utilizar estas herramientas para la mayoría de nosotros, por lo menos en nuestro trabajo. Eh, no ingresar datos personales en los chatbots, cambiar la configuración de que se use la información que le pasamos para entrenamiento, usar chatbots temporales cuando vamos a pasar alguna información más sensible, verificar siempre las respuestas, porque sabemos que sí o sí estos modelos se equivocan. Leer las políticas de privacidad, que yo sé que da risa porque eso nadie lo hace, pero existen incluso canales de YouTube que explican estas políticas de una forma que es mucho más fácil de comprender. Para tareas relacionadas con trabajo, se recomienda usar las versiones empresariales que tienen otros tratos con estas empresas y que no divulgan los datos que les ingresamos. También es recomendable, aunque un poco más difícil, ejecutar modelos locales. Para esto se necesita mucho más conocimiento técnico y también recursos de hardware y monetarios. Capacitar al personal de las empresas y publicar políticas corporativas de inteligencia artificial. Es importante que las empresas que implementan esta tecnología se hagan responsables de cómo la usan, ¿ya? Y verificar siempre la autenticidad de los chatbots y descargar solo las apps oficiales. Y para despedirme y no quitarles más tiempo, los quiero dejar con una reflexión. La escritora Susan Sontag nos deja con esta idea de que aunque nos sintamos diminutos y a veces impotentes frente a estas grandes corporaciones, todos contribuimos todos los días al mundo en que vivimos. Así que si pueden hacer algo que influya positivamente, por muy pequeño que sea, a su comunidad, a su entorno, ya están contribuyendo a crear un futuro mejor para todos. Eso es lo que tenía para mostrarles hoy día. Les agradezco su atención. Disculpen si hablé muy rápido, pero era harta información, así que muchas gracias.